En la próxima hora, un gran tema nacional será sometido al juicio de la opinión. Tendremos un fiscal y un defensor. Ustedes darán el veredicto. Modera Claudia Cano. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Gracias por acompañarnos una vez más. Estamos en Veredicto, el programa de los grandes debates a nivel nacional que se transmite aquí por el Canal 1. Noticias van y vienen desde La Habana, sobre todo después de los recientes anuncios hechos por las delegaciones de las FARC y el gobierno. Sin embargo, aquí en nuestro país quedan todavía algunos asuntos pendientes sobre el sitio de concentración, el programa de dejación de armas, las garantías para estos guerrilleros y la reintegración a la sociedad civil. Todos estos temas hacen parte de la Ley de Orden Público que fue modificada en el mes de febrero. Ese será nuestro debate esta noche en Veredicto. Espero nos acompañen. Recuerden ustedes, aquí tienen la última palabra. Regresamos a Veredicto y como les decíamos, nuestro tema a tratar hoy es sobre la Ley de Orden Público. Primero, para entrar en materia, veamos algunos argumentos de este debate. A fines de febrero pasado se reformó la Ley de Orden Público, pensando especialmente en el futuro en el que los guerrilleros de las FARC entren formalmente al proceso de finalización del conflicto. El acuerdo político con el gobierno fue incluir en el proyecto de ley la prohibición de establecer zonas de ubicación temporal para las FARC que se desmovilicen en las áreas urbanas del país. Y mientras cada día que pasa se acerca el final de las negociaciones de paz en La Habana, hay temas en el limbo, como la ubicación de los guerrilleros que se reinsertarán a la sociedad mientras se cumple con esta última parte del proceso. La seguridad jurídica y la implementación efectiva de todos los compromisos. ¿Será en zonas rurales o en antiguas zonas de actividades guerrilleras? ¿En qué condiciones? ¿Vigilados por la fuerza pública? ¿Los guerrilleros estarán allí armados? ¿Qué pasará con los habitantes de los sitios escogidos? ¿Por qué se habla de que dichos territorios pertenecen a comunidades indígenas y afros a los que no se les ha consultado? Ese será nuestro tema de hoy. Y ustedes dictarán el veredicto. Ley de Orden Público y su implementación en esta fase final del conflicto es el debate que tendremos esta noche. Ustedes en cualquier momento ingresan a nuestra página de internet www.veredicto.tv. Encontrarán allí las casillas para emitir su voto a favor de la Fiscalía o de la Defensa. Recuerden que también recibimos sus opiniones y comentarios a través de nuestro fanpage en Facebook y de nuestra cuenta en Twitter Veredicto NTC. Nuestros invitados ya están listos para dar inicio a nuestro debate, así que vamos a pasar a presentarlos de inmediato. En la Fiscalía nos acompaña el señor Juvenal Arrieta, secretario general de la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC. Muy buenas noches. Gracias, Claudia, por la invitación. También nos acompaña esta noche en la defensa el doctor Jorge Prieto, él es senador de Alianza Verde, estudió Ciencias Políticas y Sociales en la Universidad Nacional y es doctor en Derecho de la misma. Muy buenas noches, señor Prieto. Muy buenas noches, Claudia. Muchas gracias por esta invitación. Gracias a ustedes por acompañarnos. Demos inicio entonces a nuestro veredicto. Tiene 4 minutos la Fiscalía para exponer sus argumentos. Esta es su cámara. Mucho se ha dicho en el país en los últimos 3 años sobre el proceso de paz, opiniones diversas, sectores que apoyan el proceso, sectores que lo apoyan a medias, otros sectores que se oponen y en medio de ellos podemos encontrar en el país sectores que deben ser llamados protagonistas en el proceso pero que lamentablemente han estado invisibilizados. Me refiero a los pueblos campesinos, al pueblo afro y particularmente a quien represento yo, que son los pueblos indígenas de Colombia. Nosotros desde un inicio hemos saludado el proceso de paz. De hecho, vemos con buenos ojos el anuncio que se hizo hace días sobre el proceso con el ELN. Ojalá Colombia avance hacia la paz con todas las garantías para que el país alcance la reconciliación. No obstante, nosotros como pueblos indígenas hemos advertido hace 3 años a las FARC y al gobierno nacional sobre temas que son de alta preocupación para nosotros como pueblos y que tienen que ver con los temas de territorialidad. Un ejemplo para ilustrar esta preocupación que tienen los pueblos indígenas tiene que ver con la recién reforma que se hace a la Ley 418 sobre el orden público.
Nos preocupa de esta reforma tres cosas en concreto. La primera, no se tuvo en cuenta el derecho fundamental a la consulta previa de los pueblos étnicos, que es bastante reconocido en el país y en la comunidad internacional. Segundo, para nadie es un secreto que nuestros territorios ancestrales, que son preexistentes al Estado, porque los pueblos indígenas no somos un invento de la República, ni somos un invento de la democracia liberal, y somos poseedores ancestrales de estos territorios que hemos vivido históricamente una imposición por todos aquellos actores que han detentado las armas en los territorios, en este caso indígenas y afros. Por ello hemos dicho, nos oponemos por tres razones concretas. La primera, no sabemos cuándo arrancan y cuándo terminan. Segunda, no es claro el tema de dejación de armas, si las FARC va a seguir haciendo política en estos territorios. Y tercero, no hay claridad sobre la dimensión de las figuras territoriales, porque no es lo mismo resguardo, territorios y parcialidades indígenas. Tercero, quiero plantearle al país que nosotros, como pueblos de paz, queremos expresar una preocupación de que un posible proceso de paz que no consulte a los pueblos étnicos, en este caso, termine siendo peor la cura que la enfermedad. Nos ha desplazado la guerra durante 60 años. Tememos que un posible proceso de paz inconsulto termine desplazando a los pueblos indígenas. No nos oponemos al proceso de paz. Realmente lo que pedimos son garantías de que se aplique el derecho a que se consulte a estos pueblos, porque consideramos que este tipo de medidas, sin que se consulte a los pueblos, sin que se tenga su consentimiento, puede afectarnos de manera integral en lo que tiene que ver con el territorio, con el gobierno, con la cultura y sobre todo con una cuestión que quiero dejar claro acá, y es que el país tiene que abrirse más a entender la cultura de los pueblos indígenas, que pueden salir afectadas por un acuerdo de manera inconsulta, que en este caso afectaría no solo a las vidas de los pueblos indígenas, a las personas de los pueblos indígenas y afros, sino que también a la tierra. Nosotros decimos que la tierra también tiene derecho y por ende, así como hemos soportado la guerra en 50 años, creemos que tenemos derecho a soportar la paz, pero en un proceso consulto que cuente con nuestras voces. Señora Arrieta, antes de comenzar con el interrogatorio a su testigo, lo invito a que responda a la siguiente pregunta, que la formula el señor Guillermo García, senador liberal. Si no hay zonas de concentración de desmovilizados de la guerrilla en nuestro país para verificar el efectivo cumplimiento de los pactos por parte de la guerrilla, ¿cuál sería la situación para verificar el cumplimiento de esos compromisos de los desmovilizados? La respuesta a esta pregunta es, nosotros no estamos diciendo que no haya zonas de concentración, porque la paz se hace en la tierra y se tiene que hacer en los territorios. Lo que estamos diciendo es que según las lógicas en las que se ha desarrollado el conflicto, en el que el 80% de los territorios indígenas han sido golpeados por el conflicto armado, nosotros consideramos que tenemos que discutir como pueblos frente al país, frente al gobierno y frente a las FARC, ¿por qué pensarse solo en los territorios étnicos? ¿Por qué no pensarse en otro tipo de territorialidades en el país en el que se pueda desarrollar? Por ejemplo, ¿dónde está la tierra de la gran industria de este país? ¿Dónde hay grandes extensiones de tierra donde aquellos colombianos que quieren aportarle a la paz del país puedan definir unas delimitaciones territoriales para que allí se desarrollen las zonas de concentración? ¿Por qué durante 50 años hemos sido víctimas de una guerra que no es nuestra? ¿Por qué tenemos que seguir soportando también las zonas de concentración cuando nosotros hemos dicho que realmente ojalá el conflicto y todo lo que se parezca a ello salga de nuestros territorios para que los pueblos indígenas se puedan desarrollar en paz? No es que no nos oponemos a las zonas de concentración. Yo le quisiera hacer la pregunta al senador Real, ¿por qué no abrir el debate ante el país a ver qué sectores sociales, económicos y políticos en el país pueden estar dispuestos a aceptar zonas de concentración para que la paz se desarrolle cabalmente en nuestro país? Es decir, ustedes no se oponen, pero tampoco albergarían estas zonas étnicas para la concentración de la guerrilla. Nosotros nos oponemos es al procedimiento en el que se viola los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, a preguntarnos si queremos realmente tener grupos desmovilizados en nuestros territorios. Y también nos oponemos de por qué no preguntarle al país
sobre qué territorios de otros sectores sociales del país pueden estar dispuestos también para que sean zonas de concentración. Yo conozco grandes extensiones de tierra en el país donde fácilmente se puede desarrollar zonas de concentración de grupos desmovilizados. ¿Por qué tienen que ser únicamente a los pueblos étnicos? Sería una cuestión que yo consideraría de naturalización de la víctima étnica del conflicto. Primero vive en la guerra y luego soporte también a quienes dejan las armas. ¿Por qué no preguntarle al país quiénes pueden estar dispuestos, aparte de nosotros también, en sostener zonas de concentración dentro de sus propiedades? Muchísimas gracias. Puede tomar asiento. Vamos a invitar a su testigo a pasar aquí al estrado para que complemente su postura. Se trata del señor José Santos Caicedo Cabezas, representante del Proceso de Comunidades Negras PCN, delegado a la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular y adelanta estudios de Sociología en la Universidad Cooperativa. Señor Santos, muy buenas noches. Buenas noches, Claudia. Gracias por acompañarnos. Muy bien, muchas gracias. Comencemos con el interrogatorio de la Fiscalía. José, ¿por qué es importante que el país vea en el derecho de consulta previa no un obstáculo ni para el desarrollo ni para la paz, sino como un mecanismo que posibilite el diálogo intercultural y nos permita entender una paz en medio de la diversidad cultural? Doctor Juvenal, creemos, digamos, como pueblo negro, que efectivamente el derecho fundamental a la consulta no se opone al desarrollo ni se va a oponer a que hayan puntos de concentración. Sí, el país debe entender y comprender eso. Lo que estamos es intentando salvaguardar no únicamente los territorios, los recursos para los grupos étnicos, sino también para toda la nación. Eso debe entenderse y comprenderse en el país, doctor Juvenal. Muchas gracias. Doctor José, ¿usted cree que si los grupos no dialogan con los pueblos que han victimizado y si el Estado no genera garantías para que estos pueblos puedan exigir una consulta en el que se les pregunte qué puede significar para sus vidas en materia territorial y de cultura estas zonas de concentración, eso verá afectado a los pueblos étnicos y hasta qué dimensión? Mira, doctor Juvenal, ¿sí? Hay una señora mayor del Consejo Comunitario del Alto Mira y Frontera que dice que un negro sin territorio es como un fogón sin leña. Uno entendería lo mismo pasaría con los pueblos indígenas, ¿sí? Implementar esto inconsultamente es generar mayor conflicto. ¿Estaría usted de acuerdo que las FARC haga política al interior de los territorios de los pueblos étnicos? Una cosa complicada, pero uno diría, claro que no. Y claro que no porque, digamos, ¿en qué consistiría ese libre desarrollo de los pueblos étnicos? Esa autodeterminación, ¿en qué consistiría cuando, ¿sí? Quiera sí o no, la gente ha vivido la guerra, los ha conocido seguramente con las armas, estando desarmado la gente va a sentir el mismo temor. Entonces yo no creería que sería necesario, y uno no está diciendo que no debieran hacer política. Claro, pueden hacer política, concértenla con los consejos comunitarios, concértenla con los resguardos y cabildos indígenas, concértenla con las organizaciones de cómo hacer esto. ¿Ustedes ven pasos agigantados del gobierno? ¿Ven que probablemente se tome una decisión autoritaria sin ser consultados? Claro, en el hecho de que se haya hecho una reforma a la ley 418, uno observa que efectivamente está implementando ya los acuerdos sin preguntarnos a los pueblos qué sentimos sobre eso. ¿Están haciendo ustedes algo al respecto? Claro, nosotros como pueblos étnicos hemos creado la Comisión Étnica para la Paz y la Defensa de los Derechos Territoriales y hoy le estamos exigiendo tanto al gobierno como a la FARC reciban a una comisión a una delegación de esta comisión étnica en la mesa de negociación para que los pueblos podamos exponer qué es lo que estamos planteando. Que no se malinterprete lo que el doctor Juvenal ha dicho o lo que yo he dicho. Estamos diciendo, nosotros quisiéramos
establecer una especie de salvaguarda en los acuerdos para que no nos afecte a la hora de la implementación. Eso es lo que estamos planteando hoy y por eso hemos avanzado sacando una resolución autónomamente de los pueblos étnicos en crear una comisión y pedirle al gobierno y a la FARC reciba una delegación para exponer nuestras preocupaciones. Señor Santos, el senador Prieto tiene para usted guardadas unas inquietudes, las va a manifestar después de la siguiente pausa comercial. Nosotros en segundos regresaremos, estamos en Veredicto, ya volvemos. Regresamos a Veredicto, les recuerdo que estamos en el segmento de la Fiscalía y llegó el momento para que el senador Prieto contrainterrogue al testigo de la Fiscalía. Compañero José Santos, es lógico la preocupación que ustedes tienen, como tenemos la mayoría del pueblo colombiano, en dónde van a quedar ubicadas las zonas. E indudablemente que no solamente a los indígenas, a los resguardos indígenas que hay en mi departamento, los llanos orientales de Casanare, sino los campesinos también es necesario ubicar. Pero es que la ley 487, el tema pues de esta discusión, y yo creo que ustedes están mal informados, no contiene la ubicación de esas zonas, los linderos, los límites, sino que le ordena al presidente que lo haga por medio de un decreto. ¿Usted tiene algún documento oficial que diga que se van a ubicar en las zonas indígenas, en los recuerdos, en territorio indígena o algo por el estilo, o en cualquier otra parte? Ya, documento oficial nosotros no conocemos, ¿cierto? Pero entendemos que donde se ha visto afectada la comunidad, donde ha habitado, donde ha transitado la FARC. Y en los argumentos que planteaba el doctor Juvenal decía, ¿por qué no se piensa en establecer efectivamente, por ejemplo, en el plan del Valle, donde están los grandes ingenios azucareros? No se van a establecer ahí, seguramente van a estar en nuestro territorio. Cuando río suena, dice un dicho en el Pacífico, porque piedras lleva, ¿cierto? Y estamos casi seguros en eso. Yo estoy muy de acuerdo en que hay que defender los territorios indígenas, los conozco, pero lo que más me preocupa es la guerra, que es la que está desplazando a los indígenas de sus territorios. O sea, un especial de un periódico que se denominó Despojo a las comunidades negras dice lo siguiente, el domingo pasado: los territorios colectivos de La Larga, Itumaradó y Pedeguita, Mansilla, en límites entre Chocó y Antioquia, perdieron más de la mitad de sus territorios en la guerra. Hoy, un grupo de empresarios las explotan con ganado, palma, banano o extracción de madera, mientras los pobladores luchan por sobrevivir entre la pobreza y la violencia. ¿Usted no cree que vale la pena acabar lo más pronto posible con esta guerra que ha traído tanta muerte, despojo y desplazamiento, a pesar de las falencias que pueda tener esta ley de orden público? No, pero no cree que es bueno darle fin al conflicto. Es lo único que pide esta ley, ya, que le da facultad al presidente. Nosotros lo que pedimos es que efectivamente haya una consulta, y una consulta implica que nosotros los pueblos podamos decidir cómo queremos que eso se haga, ¿cierto? Establecer eso, no creo que nos estemos oponiendo a que efectivamente la guerra termine, el conflicto termine. ¿Una pregunta más tiene? O sea que si a ustedes les consultan que se pueden ubicar esas zonas de ubicación temporal, ¿lo permitirían en territorio indígena? No, nosotros lo que pudiéramos decir, mire, de esta manera hay que establecerlo, pero guardando una jurisdicción que no vaya a afectar a los pueblos. Eso en concreto, ¿cierto? Porque de lo contrario, mire, la superposición, lo que hemos vivido hoy con las unidades de parques, por ejemplo, y esa superposición que hay ahí no nos conviene. Y a eso es que hacemos referencia nosotros. Y por eso digo, nosotros seguramente no nos opondremos a que haya puntos de concentración, pero hay que delimitar con las comunidades, con las autoridades propias, esos territorios. Muchísimas gracias a ambos. Esto ha sido todo para el segmento de la Fiscalía. Ustedes ya tuvieron la oportunidad de conocer al defensor, el senador Jorge Prieto, quien después de esta pausa comercial nos entregará durante 4 minutos sus argumentos.
Ya escucharon ustedes los argumentos de la Fiscalía, escuchemos entonces ahora los argumentos que trae preparada la defensa. Señor Prieto, puede ponerse de pie, tiene 4 minutos, esta es su cámara. Quiero aclarar, yo no vengo a defender al gobierno, con el cual tengo pues enormes diferencias, no estoy de acuerdo con la utilización del fracking, con la minería que están impulsando, ni con la ley Sidres, que ese sí que, digamos, está en contra de los territorios indígenas porque te lo sacan. No, yo vengo en representación de la mayoría del campo colombiano. Yo soy campesino también y en mi región hay también comunidades indígenas que han vivido los rigores de la guerra y que queremos que se le ponga punto final a la existencia de la guerrilla de las FARC. La ley de orden público dota al presidente de poderes especiales para negociar la paz, ¿no? Para coger a las FARC, concentrarlas, desarmarlas y desmovilizarlas. Es una ley que ya había utilizado el presidente Pastrana, Uribe y Santos, pero con base en la experiencia y los errores que se cometieron antes, que no tuvieran en cuenta precisamente a las comunidades, es que nosotros la aprobamos en ese sentido. Recoge además las experiencias de otros países que fueron exitosos en el proceso de paz. Pues no es una ley perfecta, nosotros hubiéramos querido también que antes se hubiera consultado a las comunidades indígenas, a los campesinos, a la mayor parte del territorio nacional, a las 3/4 partes de este país, que es el campo colombiano, y ha sido el escenario de 200 años de guerra. Entonces, lo primero es que esa ley se garantiza el pleno y total ejercicio del Estado de Derecho. El Estado de Derecho son las autoridades, el gobernador del departamento, el alcalde, el gobernador indígena, con sus guardias, ¿no?, que tiene allí, con todos sus derechos allí. Es decir, son parte del Estado y se garantiza el pleno ejercicio de ellos. El que cometa un delito en esa zona, pues tiene que ser juzgado común y corriente como cualquier otra persona. La protección de los derechos de todos los colombianos, dentro y fuera de esas zonas. El presidente, mediante decreto, debe dar a conocer las coordenadas exactas de esas zonas de ubicación temporal. Es que eso no va a ser por años que se vayan a estar allí, y yo soy uno de los que le he manifestado en varias ocasiones al presidente de la República, al ministro, mediante constancias en el Congreso, de que se debe consultar previamente antes que se dicte el decreto que diga con precisión cuáles son esas zonas. Va a estar la comunidad internacional allí presente y va a participar activamente en esas zonas, viendo que los acuerdos se cumplan. Es decir, el objetivo de esas zonas de ubicación temporal es permitir, es una forma de permitir que la guerrilla esté allí concentrada, como lo quería la mayoría del pueblo colombiano, que esté concentrada, que esté identificada quiénes son los guerrilleros para que no se vayan a colar otros, las armas estén identificadas, y el objetivo final será no más FARC, como lo ha querido el pueblo colombiano, no más guerrilla, no más violencia, y empezará entonces sí una era totalmente diferente en donde los que queremos transformar este país lo podamos hacer sin el temor de las balas asesinas, bien sea de los grupos paramilitares o de las guerrillas. Señor Prieto, lo voy a invitar a que, estando ahí de pie, tal como ocurrió en el segmento de la Fiscalía, responda a la siguiente pregunta que la formula el señor Henry Tenorio, integrante del colectivo Afrocolombiano de Derecho y Unidad. ¿Cuánto tiempo se contempla frente a la necesidad que tiene el gobierno nacional para efecto de quienes ocupen esas tierras, esos territorios, puedan obviamente posteriormente desocuparla y dejarla a sus ocupantes originarios? Pues en este momento se está discutiendo en La Habana cuál sería el tiempo. La norma no lo dice, la ley de orden no lo establece allí. Lo que le dice es el presidente que tiene que ser temporal, que tiene que ser totalmente definidos cuáles son los linderos, que no pueden estar en zonas de cultivos ilícitos, y que lógicamente si
aunque no lo dice la ley allí, pero pues es lógico que tiene que hablarse con los habitantes de la zona, sean campesinos, sean ganaderos, sean agricultores, sean indígenas, pero esa es una razón obvia, ¿no? Porque lo contempla la ley y peor pues si es una zona de reserva indígena que debe cumplirse con los requisitos y sobre todo, repito, respetar las autoridades que hay allí en cada una de esas zonas, entre ellas las autoridades indígenas, con sus propios elementos de policía, armados con sus flechas, como yo he visto que actúan. Eso tiene que respetarse por el gobierno. Señor Prieto, muchas gracias. Puede tomar asiento. Vamos a invitar entonces a su testigo a pasar aquí al estrado. Se trata del señor Camilo González, presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz Indepaz, director de la revista Punto de Encuentro, tiene una maestría en Economía y especialización en Economía Política, ministro de Salud entre 1990 y 1992, consultor del Ministerio de Trabajo y director del proyecto Centro de Memoria y Paz de Bogotá. Señor González, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, Claudia. Comencemos entonces de inmediato con el interrogatorio, señor Prieto. Doctor Camilo, usted que tiene una gran experiencia en procesos de paz, quiero preguntarle, ¿es positivo para la paz de Colombia que se le den atribuciones al presidente de la República en materia de conversaciones y de orden público? Pues no solamente es positivo, sino que es impensable un proceso de paz si el presidente no tiene facultades especiales. El presidente Uribe se las quitó modificando el artículo 8º de la ley 418 y dejó sin posibilidades de que se hicieran conversaciones directas o se establecieran zonas de encuentro. Entonces, es absolutamente necesario. Esta ley que se restableció en el Congreso de la República, en este capítulo, permite que el presidente tenga voceros en La Habana o que vaya a tener en Quito, que antes no podía hacerlo. Le da autorización a esos voceros para que firmen acuerdos. Y no solamente en el tema de armas, sino que dice para crear las circunstancias para un orden social, económico y político justo. Entonces, no me imagino yo un proceso de paz sin facultad como esta. En otro capítulo, en la ley habla de procedimientos para desarrollar la identificación de combatientes, permisos, temas de salvoconductos o de suspensión de órdenes de captura, que son también procedimientos que se han practicado y que son necesarios. Eso es lo que ha permitido que viajen a La Habana, que ahora esté toda la comandancia de las FARC, que después que hayan ido a conversar los del ELN en varios países para poder armar su proceso. Entonces son facultades necesarias. Y, por supuesto, el tema de verificación internacional. Tenemos, gracias a esa disposición legal, hoy tenemos un pronunciamiento del Consejo de las Naciones Unidas que se pronunció positivamente a la solicitud que hizo la mesa, las dos partes, de una misión internacional de verificación. Entonces, el punto, aquí se está discutiendo un punto de la ley de entre todos los puntos, y es cómo manejar aquello que se refiere a las zonas de ubicación temporal. La ley no autoriza a burlar el derecho a la consulta y el consentimiento previo. La ley establece sobre eso un criterio general, pero se supone que no puede violar la Constitución ni los tratados internacionales. En el pasado, ¿qué experiencias positivas y cuáles negativas se han tenido, especialmente, digamos, con el momento, en qué momento se debe realizar la consulta, tanto con los pueblos étnicos y con otros sectores? ¿En qué momento? Bueno, en realidad, en experiencias pasadas en Colombia, de ubicación, de procesos de paz, no se han tenido desarrollos importantes del tema de consulta previa. Eso tiene que ver con un déficit de la democracia y de la vigencia de la verdadera aceptación y cumplimiento de los derechos de los pueblos étnicos, indígenas y afrodescendientes en Colombia. Pero yo creo que hay una evolución en el constitucionalismo y sobre todo hay un reconocimiento afianzado en sentencias de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Interamericana, de la vigencia de la consulta y del consentimiento previo para los pueblos. El proceso
de negociaciones en La Habana no se ha cerrado. Nada está firmado a que todo está firmado. Hay una solicitud de los pueblos étnicos en Colombia de ir para hacer una conversación y establecer unas salvaguardas. Me parece legítima la aspiración. Eso no está en contradicción con la ley. Al contrario, debe suponerse que la ley establece que todo debe hacerse dentro del ordenamiento constitucional. De modo que estamos a tiempo, no solamente para que en la implementación se tenga en cuenta a los derechos de los pueblos, sino en el proceso mismo de construcción del acuerdo. Yo creo que es muy positivo, que le da seguridad a los acuerdos el que se incluya un parágrafo general que diga todo proceso que se haga será respetando los derechos territoriales de autonomía y todos los derechos étnicos. Con eso yo creo que ganaría mucho el acuerdo y eso yo creo que va en la misma dirección de la ley. Señor González, veamos qué preguntas tiene para usted la Fiscalía. Los referentes de propiedad de los territorios indígenas han sido mal entendidos. ¿Aún existe la concepción de que esos territorios cualquiera puede hacer lo que le da la gana con ellos? Yo creo que existe una cultura de desconocimiento de la territorialidad étnica, indígena y afro en Colombia. Hay muchos sectores que no entienden la legitimidad, la legalidad, el derecho de los pueblos a esos territorios, que creen que eso es excesivo. Eso es resultado de la reproducción de una cultura de discriminación. Entonces yo pienso que esta oportunidad, que es el proceso de paz, tiene que hacerse con rectificaciones históricas. Y una de esas rectificaciones es el reconocimiento de los derechos de autonomía, de jurisdicción y de todos los derechos territoriales. ¿Por qué no le explicas mejor al país qué quieres decir con que aún no se ha violado el proceso de consulta previa, pero sí ya hay unas facultades especiales para el presidente que sin duda lo van a inducir a definir una territorialidad para la zona de concentración y no va a ser el ingenio azucarero del Valle, ni van a ser las tierras planas del Magdalena ni de la costa, ni va a ser las fincas que hay en Río Negro, Antioquia, sino que siempre van a mirar a quienes históricamente han sido víctimas del conflicto? Pues bueno, es de esperar que el mensaje de la firma de un acuerdo de paz no sea violando derechos, ¿no? Y me parece que un programa como este es una buena ocasión de mostrar que hay una gran unidad en todos los sectores, en muchos sectores democráticos de Colombia, para decirle a la mesa, ojo, tienen que dar un ejemplo en esta materia, no estamos hablando de cualquier cosa. Es un asunto, además, que pueden tramitar. Yo no entiendo cómo es posible que con tanta solicitud, que se ha hecho incluso respaldo internacional del más alto nivel, congresistas en los Estados Unidos, organizaciones de todo tipo. Yo lo he escuchado en el foro convocado por la Mesa de La Habana, el último aquí sobre el fin del conflicto. He escuchado directamente la solicitud de una conversación. Ni siquiera están diciendo los pueblos, si no hay consulta ya, nosotros condenamos todo. Están solicitando la inclusión de unas salvaguardas. Pero quiero decir una cosa, Juvenal. La ley establece unas facultades. Puede tener un defecto por carencia, porque no insistió. Debe cumplirse el mandato constitucional de respetar los derechos de los pueblos étnicos. Pero no autoriza a violarlos. No hay ninguna autorización. Por eso la polémica no es con la ley. La polémica es con un comportamiento político. Y en eso yo creo que tiene que haber la suficiente claridad para que esto se enrute. Estamos a tiempo. Y quienes respaldamos de todas formas el proceso de paz, ¿no? Pues lo que más deseamos es que este tipo de situaciones sean superadas rápidamente por la mesa. La ONU en su papel de verificación o de misión de verificación puede jugar un papel importante aceptando un enfoque diferencial y garantizando a los pueblos étnicos medidas de salvaguarda que, si bien puedan haber grupos cerca a sus territorios, no vayan a atentar contra todo lo que tenga que ver con la territorialidad y sus gobiernos y culturas. Pues se supone
que es en el marco de Naciones Unidas que se ha firmado el convenio 169 de la OIT. INVAL haría una misión designada por el secretario general de las Naciones Unidas. La presencia de esa misión de Naciones Unidas hay que asumirla como una salvaguarda. No es suficiente, pero ya eso es muy importante, que hay una, y eso se ha conformado en virtud de la ley, de esta ley. Por tiempo ya los debo interrumpir, pero más adelante vamos a tener la oportunidad de conocer los alegatos de conclusión tanto de la Fiscalía como de la Defensa. Recuerden, en cualquier momento ustedes pueden ingresar a nuestra página de internet www.veredicto.tv, emitir su voto a favor de la Fiscalía o de la Defensa. Ya volvemos. Ya ustedes escucharon los argumentos de la Fiscalía y de la Defensa. Quedan pendientes los alegatos de conclusión. Comencemos por el señor Juvenal. A ningún colombiano le gusta o le gustaría que se imponga en su propiedad privada, porque los territorios indígenas son propiedad privada colectiva, se imponga una medida en la que se le ubique grupos de personas desmovilizadas. A ningún colombiano. Me gustaría, colombiano, preguntarle a usted que está viendo este programa, si le gustaría a usted preguntarle al presidente de la República, ¿le gustaría que le impongan un grupo allí en su propiedad? A los congresistas que han aprobado esta reforma y estas facultades especiales, ¿le gustaría a los ministros, le gustaría incluso a los miembros de las FARC en sus propiedades se les pongan grupos allí en el seno de sus propias propiedades? En conclusión, nosotros como Organización Nacional Indígena de Colombia queremos que tanto gobierno como FARC puedan permitir a los pueblos étnicos plantear estas posiciones y, si es posible, definir unas salvaguardas en el que los territorios indígenas queden blindados en un posacuerdo, bien que le haríamos al país, pues porque, voy a repetir, nos ha desplazado la guerra en 50 años. Tememos que pueda desplazarnos un proceso de paz sin consultas. Gracias. Alegatos de conclusión para la Defensa. Señor Prieto. Gracias. Yo, además de hablar como senador, hablo como víctima de este conflicto armado que lleva ya más de medio siglo. Un cuñado mío, un sobrino, un hermano asesinados por los paras. Mi esposa fue secuestrada por la guerrilla y a mí mismo un atentado contra mi integridad personal por los grupos paramilitares. Por eso quiero el fin de la guerra y por eso fui uno de los que aprobó esta ley de orden público. Lógico que también quiero pues que se defiendan los derechos de los pueblos indígenas, los derechos de los campesinos y los derechos de los millones de personas que vivimos en esas zonas que han sido el escenario de la guerra. Es una zona de ubicación temporal no para dialogar, sino para el desarme definitivo. Es una realidad y quizá cuando este programa salga dentro de unas horas, pues ya se hayan llegado a otros acuerdos más en La Habana y empiece eso que nosotros esperamos, el punto final a la guerra, la no existencia más de las guerrillas de las FARC, y por eso saludamos también y esperamos que los diálogos con el ELN avancen rápidamente para llegar a sellar definitivamente la existencia de unas guerrillas que le han causado enorme daño a Colombia y a los países vecinos y al mundo entero, como también lo han causado los grupos paramilitares. Muchas gracias a ambos, a la Fiscalía y a la Defensa. Ya las partes no hablarán más, quedan solo minutos para que ustedes puedan ingresar a nuestra página de internet www.veredicto.tv y emitan allí su voto a favor de la Fiscalía o de la Defensa. Hacemos una pausa y regresamos para conocer finalmente su veredicto. La Ley de Orden Público y sus implicaciones en la fase final de las negociaciones entre el gobierno y las FARC ha sido el debate que hemos tenido esta noche y ustedes a través de nuestra página de internet han votado lo siguiente. Este es su veredicto. Gana la Fiscalía, doctor Juvenal Arrieta, con un 54%. La Defensa, doctor Jorge Prieto, obtuvo un 46%. Señor Juvenal Arrieta, usted ha asumido esta noche la cabeza de la Fiscalía y nuestros televidentes le han dado la razón. ¿Cómo asume este veredicto? Yo quiero agradecer a los televidentes por escuchar y creer en nuestros argumentos. Creemos que han sido respetuosos,
seguimos apoyando el proceso de paz, pero frente al tema de concentración, ahí está nuestra posición frente al país y agradecerles por el respaldo. Gracias, Colombia. A ustedes muchas gracias, a la Fiscalía, a la Defensa, a los testigos de ambas partes, de igual manera por habernos acompañado en este interesante debate. A ustedes, nuestros televidentes, recuerden que nuestra próxima cita es el lunes 10 y 15 de la noche, cuando tendremos para ustedes otro tema de actualidad. ¡Feliz noche!